RCR, la red que comunica y une al Perú. Y nuestro siguiente invitado es el ingeniero Miguel Cardoso, ¿no? Integrante del Consejo Directivo del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, presidente de Rumbo a Perumín. Y le agradecemos, como siempre, la cordialidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Ingeniero Cardoso, qué gusto saludarlo. Muy amable. Muy buenos días, señor José Hernández. Encantado de estar con ustedes. Bien, el último fin de semana, representantes de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía y también del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú se han reunido con el ministro de Energía y Minas, Iván Merino Aguirre, ¿no? ¿Cómo han recibido ustedes este primer encuentro, este primer acercamiento con el titular de Energía y Minas? Con mucho optimismo, en realidad. El diálogo esencial en cualquier situación y nosotros debemos siempre propiciarlo, participar positivamente y encontrar puntos de encuentro para poder avanzar en nuestro desarrollo del sector y obviamente en el desarrollo del país. Ahora, hay algunos aspectos que se han ido adelantando, ¿no? E incluso una reciente nota informativa de esta reunión que ustedes han sostenido con el ministro Iván Merino da cuenta, ¿no?, que se plantea, ¿no?, la medición de la rentabilidad social en las industrias extractivas, es decir, en las inversiones con los proyectos de minería, ¿no? ¿Les ha explicado el ministro en qué consiste exactamente, ¿no?, este tema de la propuesta que planteó el gobierno a través del presidente Castillo, ¿no? Un concepto que para muchos ya no era necesario, porque todos los grandes proyectos de inversión siempre se manejan en función a la rentabilidad, ¿no? Sí, yo creo que rentabilidad social tiene que ver con sostenibilidad. Nosotros siempre estamos dedicando de que la industria minera necesita ser competitiva y sostenible. En general, necesita ser competitivo y sostenible también. Que sea sostenible implica que el esfuerzo que hacen las empresas en llegar a la etapa de producción y el esfuerzo que hacen en optimizar al máximo sus operaciones, manteniendo sus estándares técnicos, manteniendo sus niveles de inversión constante para que el sector siga mejorando y creciendo, tiene al final que reflejarse con ingresos que son compartidos con la sociedad a través de todos los mecanismos existentes, empezando obviamente por los impuestos y además también con todo el apoyo que pueden dar las empresas, en particular las empresas mineras que viven en ambientes, que desarrollan sus trabajos en ambientes donde en realidad ha habido un abandono histórico notable que genera pobreza, que genera problemas de carácter social, donde hay que actuar de una manera muchísimo más organizada y muchísimo más efectiva. De manera que yo creo que se trata al final de cuentas de lo mismo, se trata de lograr ese encadenamiento con la sociedad. Y ese encadenamiento, que además de ser económico, debe ser también un encadenamiento o un trabajo coordinado y efectivo en favor del desarrollo. Y esto es lo que hemos conversado en parte con el ministro. Él lo llama rentabilidad social, es un término que está en proceso de definición, pero lo importante es, al final, que la población tiene que sentir los beneficios de que la actividad minera esté en su territorio y que traiga lo que ellos necesitan para poder emprender su desarrollo tanto a nivel social como a nivel familiar y personal. Oportunidades. Eso se llama tener la oportunidad de seguir adelante y progresar. Ahora, en esta conversación se abordó algún tema relacionado al tema de tributación, ¿no? Porque el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Franque, en reiteradas oportunidades ha dicho que se va a iniciar un conjunto de conversaciones para revisar el marco tributario referido justamente a las inversiones en minería, ¿no?, a las empresas mineras, ¿no? El ministro, entendiendo que son portafolios que tienen que ir de la mano,
en algún momento ha tocado este tema? No, no hemos conversado acerca del tema tributario, no se tocó. Entendemos que el gobierno está planteando esto desde la época de la campaña electoral y ahora el ministro de Economía también lo ha hecho nuevamente expreso, pero no se ha tocado ese tema. Lo que hemos tocado son otros temas que creo que son relevantes para el desarrollo del sector y el desarrollo de las regiones. Hemos hablado de desarrollo territorial, hemos hablado de la aplicación del canon, hemos reconocido que las inversiones que se hacen utilizando el dinero proveniente del canon tienen un carácter urbano fundamental, muy cercano a donde están radicadas las autoridades, ya sea a nivel distrital, provincial o regional, y no está llegando en la medida necesaria a las comunidades que son las que están en el área misma donde la empresa opera. Esto obviamente debe ser corregido, es un tema que se ha tratado. Y cuando hablamos de cuál es el modelo finalmente que hay que aplicar, el ministro ha sugerido buscar hacer pilotos para poder afinar el modelo que él llama rentabilidad social, donde la minería, además de ser competitiva y crecientemente efectiva, puede contribuir de manera notable al desarrollo de las regiones. Ahora, yo quiero detenerme, ingeniero Cardoso, en un tema que me parece sustancial, ¿no? Porque lo ha manifestado el propio presidente en su mensaje a la Nación el 28 de julio, él es el enfoque territorial, ¿no? Esto hay quienes sostienen que puede frenar las futuras exploraciones en el Perú. Las últimas veces que he conversado con usted, la preocupación, y también lo han hecho otros especialistas, personas vinculadas al sector, ven con mucha preocupación el tema de las exploraciones, ¿no? O sea, ¿cómo se va a dar a conocer este enfoque frente a nuevas exploraciones, ¿no? Porque esa es una preocupación constante. Además, hemos caído mucho en las exploraciones. No tenemos en el horizonte más exploraciones. ¿Qué explicaciones les ha dado el ministro? El tema de las exploraciones fue también discutido y nosotros hemos hecho notar que en el 2020 la inversión en exploración en el Perú cayó 31%, comparada con una caída del 11%, obviamente por efectos de la pandemia, en el resto del mundo. Y además, nosotros hemos hecho muy explícita la referencia a las regulaciones ambientales que controlan los permisos para poder efectuar los trabajos de exploración, perforación particularmente, y los hemos claramente calificado de inadecuados, además injustificados, porque estamos hablando de una actividad que no genera impactos ambientales significativos de ninguna manera, no lo puede hacer. Entonces, nosotros hemos pedido expresamente que ese tema tiene que ser revisado. Y yo le preguntaba también si es que para el ministro el tema del enfoque territorial o desarrollo territorial garantiza, ¿no?, que tengamos mayores exploraciones, o este puede ser un elemento de contención para futuras exploraciones. Esa es una de las grandes preocupaciones, ¿no? Yo creo que el acompañamiento del Estado para explicar a las poblaciones allá la garantía que el Estado debe dar y acerca de nuestras intervenciones en exploración es fundamental. Hay que hacer entender, y la verdad de las cosas es que las empresas mineras que están sacando permisos para poder explorar, normalmente ya tienen acuerdos con las comunidades, en general lo tienen, porque eso es parte del proceso del permiso ambiental. De manera, hay talleres también donde se explica todo, pero esto tiene que ser, de alguna manera, creo yo, garantizado claramente por el Estado, y debemos evitar que las regulaciones se vuelvan
tan complicadas, tan exigentes y tan absurdas respecto de una actividad que no contamina, que hay que hacer cambios legislativos. Yo no creo que las comunidades no quieran que se explore. Tenemos muchísimos años trabajando con las comunidades y las comunidades distinguen claramente cuando se trata de una etapa de exploración y cuando se trata de una etapa de explotación. De manera que yo creo que estamos ahogándonos en un vaso de agua. Las exploraciones están dificultadas en este momento desde el Estado debido a las regulaciones existentes. Y yo no creo que haya una oposición sistemática, radical de las comunidades hacia exploración. Pueden haber algunas comunidades que tienen posiciones contrarias a la intervención minera en general, porque eso es lo que ellos conceptúan y han aprendido de alguna manera, pero ahí hay que aplicar el diálogo, obviamente, para que entiendan todo esto. Pero la verdad de las cosas es que yo creo que las comunidades sí saben lo que es exploración, sí saben manejar convenios con las empresas para este proceso, pero lo hemos complicado demasiado con las regulaciones ya desde antes, pero en especial desde fines del 2017, en que salió un decreto supremo número 042 que complicó todas las cosas. Estamos dialogando con el ingeniero Miguel Cardoso, él es integrante del Consejo Directivo del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Otro tema relevante es el tema de las garantías para las inversiones, ¿no? Se ha recibido una información respecto a nuevas inversiones, considerando que incluso ayer el ministro Iván Merino se ha reunido con representantes de las empresas mineras chinas que tienen inversiones en nuestro país, ¿no? Con Chinalco, MMG y La Bamba, ¿no? Por eso que resulta trascendente saber, en el marco de la seguridad jurídica, de la confianza que se debe extender al país, ¿no? En las inversiones, ¿ustedes han recibido alguna información sobre la garantía que tienen las inversiones actuales y las futuras? Bueno, se habló sobre el tema. Lo que está intentando plantear el ministro con este concepto de rentabilidad social es justamente el poder llegar a los territorios y a las poblaciones que habitan en ellos, en estos territorios, de una manera tal que la inversión se facilita, el diálogo se abre muchísimo más y se pueden obtener los acuerdos con las comunidades para que los proyectos puedan avanzar. Obviamente hay proyectos que están en este momento con dificultades para iniciar su construcción, y el ministro ya ha declarado y se lee en los medios de que ellos no descartan la salida de Tía María, pero hay que resolver el tema con la población. Y la empresa ha dicho claramente que han avanzado muchísimo en ello. Así que eso da esperanza. Si nosotros no sacamos los proyectos que están bloqueados en este momento, nuestro crecimiento del sector va a verse reducido notablemente en los siguientes años, en los siguientes 3 o 4 años. Y eso va a ser un daño para el país y va a ser un daño, por supuesto, para la gestión de este gobierno nuevo que está intentando dedicar recursos a una serie de aspectos que ya han sido anunciados para ayudar a las poblaciones y para tratar de dar un apoyo social más amplio en el país. Para eso se necesitan fondos fiscales. Los fondos fiscales vienen de sectores como la minería, que contribuyen con los impuestos, vienen del canon, vienen de una serie de contribuciones adicionales que hace el sector minero, de manera que si nosotros queremos crecer, generar empleo, mejorar las condiciones en las regiones, lograr el desarrollo territorial, conseguir que las poblaciones directamente relacionadas con el sector
reciban las inversiones que merecen y que necesitan. Bueno, en estas condiciones nosotros podremos decir que será más sencillo sacar los proyectos y será más beneficioso para el país en general y para las poblaciones y las regiones vinculadas también. Y es lo que requiere el Perú, indiscutiblemente, ¿no? Observadores económicos, observadores sociales, saben que la necesidad de la inversión privada, ¿no? Y el rol que cumple la inversión privada, ¿no? Y con ello va mi siguiente pregunta, ¿no? Porque en el mensaje del 28 de julio el presidente Pedro Castillo, él afirmó que el Estado se convierte en un socio ejecutor mayoritario, ¿no?, de las empresas en el sector minero, ¿no? Y también ha dicho que ello significa el inicio de un nuevo pacto con los inversores privados. Este es un tema que se analizó en esta reunión con el ministro Merino. No se ha discutido sobre la participación del Estado en la gestión de las empresas mineras, en la propiedad y en la gestión de las empresas mineras. Nosotros ya tenemos experiencias abundantes en el pasado al respecto y que no dieron resultados positivos, de manera que para nosotros eso no es una opción viable. Creo que el Estado tiene bastantes tareas que cumplir ya con lograr brindar los servicios básicos que necesita en el tema de salud, en los temas de educación, en los temas de desarrollo de infraestructura y entre otros. De manera que yo pienso que el Estado debe cumplir esa tarea fundamental antes de estar pensando en participar en el aparato productivo, donde el manejo histórico de las empresas públicas no ha sido digamos, suficientemente adecuado ni beneficioso. Ahora, ayer, ingeniero Cardoso, estuvo en Chumbivilcas el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, ¿no? Y para conversar con las comunidades adyacentes, ¿no? En ese punto, ¿no? Llevaban una paralización desde el 23 de julio y ahora se ha logrado, es lo que ha dicho el presidente del Consejo de Ministros, una tregua de 60 días para encontrar soluciones, ¿no? Pero esto viene ocurriendo de manera permanente en todo el corredor minero, que además es el corredor clave para el crecimiento del país, ¿no? Por las operaciones que hay en marcha, las que podrían ponerse a futuro, ¿no? Entonces, nuevamente se insiste en el diálogo, ¿no? Y probablemente se termina de dialogar con estas comunidades o establecer los primeros canales de comunicación, inmediatamente podríamos tener otra paralización, ¿no? O sea, ¿cuál desde el punto de vista de enfoque económico, de enfoque social sustancialmente, debería ser una salida para encontrar y destrabar estos problemas que son constantes, ¿no? El director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía ha dicho que Las Bambas ha tenido, o sea, si se quiere, un récord de paralización en el año 2019 y 2020, ¿no? De bloqueos constantes, ¿no? O sea, ¿qué soluciones se pueden encontrar ahí? Y el tema de Las Bambas, en los 4 años, un poco más que están operando, han tenido una paralización de como 350 días, algo así. Un año en 4 años de operación, ¿no? Sí, exactamente. Y eso es inmanejable con ese ritmo de producción. Estamos afectando notablemente la operación de la empresa. Es una buena noticia, siempre es una buena noticia que el diálogo se haya impuesto y que haya una tregua de 60 días para poder resolver los problemas o llegar a algunos acuerdos con la comunidad. No tengo conocimiento de los detalles, de los acuerdos precisos a los cuales ha llegado el primer ministro con las comunidades, pero bueno, yo creo que hay que saludar que rápidamente se ha logrado suspender el bloqueo y abrir el diálogo. Ahora, sí, tiene usted razón, esto
ha pasado muchísimas veces y luego no se llegan a acuerdos o se cambian los términos y terminamos con que el plazo se acaba y comienzan las paralizaciones otra vez. Creo que el primer ministro tiene allí está sometido a una prueba muy ácida respecto de cómo realmente él piensa que va a solucionar el problema, cómo es que este gobierno va a conversar con las comunidades, qué va a ofrecer a las comunidades como garantía de que van a recibir aquellos beneficios que les corresponden por derecho y van además a tener una actitud permanente de diálogo para evitar que surjan estos problemas otra vez. Tiene la oportunidad de romper esa mala práctica de saltar de bloqueos a diálogos que no son fructíferos. Y muchas veces allí se impone el carácter ideológico a darle una mirada real justamente hacia las comunidades, ¿no? Eso no es ajeno, ¿no? Lo conocen, ¿no? El propio gobierno conoce eso, ¿no? Y ojalá que se sepa interpretar realmente lo que acontece allí, ¿no? Sí, claro. O sea, el problema es complejo. Hay que tener en cuenta que nosotros trabajamos en territorios que tienen problemas complejos. Y la verdad de las cosas es que los ingresos que generan las empresas mineras no han estado yendo a los lugares que se requieren. Lo dije al comienzo, las inversiones no están focalizadas en aquellos lugares donde deben estar focalizadas, que son las poblaciones que están directamente vinculadas con los proyectos territorialmente. Y ese es un tema clave, ingeniero Cardoso, ¿no? Porque aquí hay que decirlo de una manera descarnada, ¿no? El tema de la corrupción, ¿no? En los gobiernos subnacionales ha jugado un papel nefasto, por llamarlo de alguna manera, hacia el desarrollo de estas comunidades, ¿no? Entonces, también creemos que hay una responsabilidad que tienen que asumir otros, ¿no? Pero que muchas veces no se da a conocer, ¿no? Y este es uno de los factores, ¿no? Cuando uno ve las cifras, ustedes trabajan justamente con indicadores de cifras de canon, de regalías, esto debió haber llegado a esas comunidades, ¿no? Pero por mala gestión, corrupción imperante, no llega, ¿no? Ese diagnóstico lo tenemos ya planteado desde hace muchísimos años, desde que empezó el manejo de los gobiernos y regionales y después de las gobernaturas regionales. En realidad hemos tenido problemas de ese tipo y también a nivel nacional. De manera que la corrupción es un mal que corre por todas las venas de este país. Estamos con un problema mayor que debemos enfrentar drásticamente. Y para eso necesitamos elegir autoridades que claramente no están vinculadas a la corrupción, y si encontramos autoridades que se corrompen, deben ser drásticamente sancionadas. Y esto debe hacerlo, por supuesto, el gobierno y debe hacerlo el Poder Judicial. Pero yo creo que la población también tiene que tomar conciencia de que ser corrupto no es aceptable en ninguna autoridad. Y autoridad que sea corrupta no debe ser aceptada ni debe continuar en su cargo. Pero esto es todo un tema tan extendido que es complejo. Pero nosotros tenemos ciertamente problemas históricos de pobreza, desnutrición infantil, que a pesar de que en los últimos 20 años hemos disminuido notablemente esos índices, todavía están allí. Y además, la gente necesita, además de resolver esos problemas básicos, tener agua potable, tener un sistema sanitario adecuado, tener la oportunidad de trabajo, tener inversión en sus territorios para que progresen. Todas estas cosas tienen que enfrentarse
y nosotros queremos apuntalar la sostenibilidad no solo del sector, sino la sostenibilidad de las regiones y del país. Para finalizar, y dentro de la transparencia que se requiere en estos momentos en el país, ¿no? El ministro se ha comprometido a tener reuniones permanentes con ustedes, ¿no? Porque para poder también ir de la mano, ¿no? Porque esto es fundamental, ¿no? Hemos quedado en mantener, por lo menos hemos planteado una segunda reunión en el muy corto plazo, debe ser en los próximos días, para seguir conversando sobre estos temas que fueron discutidos el sábado último. El diálogo, repito, es fundamental y debe darse a todos los niveles. Nosotros como Instituto de Ingenieros de Minas del Perú estudiamos permanentemente la realidad del sector minero y la realidad del país y tratamos de llevarla a un planteamiento, digamos, que beneficie al país en principio, y también a los sectores que pueden traer el beneficio económico y pueden traer el desarrollo. La minería es así como agricultura, como pesquería, como construcción, como desarrollo de infraestructura. Todo esto debe ser enfocado por los gobernantes y debe ser enfocado por la sociedad. Nosotros cumplimos con ese papel y el ministro nos va a convocar a una segunda reunión donde vamos a seguir ahondando los temas que hemos discutido. Ingeniero Miguel Cardoso, muy reconocido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Siempre es grato conversar con usted. Muy amable, muy gentil. RCR, la red que comunica y une al Perú.